Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida, bienvenido. Les saluda el periodista Jean-Claude Penyan. Estamos en este espacio de conversación, de entrevistas, para poder hablar de algo que nos compete durante estos meses precisamente de verano. Vamos a hablar del calor, de las altas temperaturas, qué hacer cuando salimos de vacaciones para poder cuidarnos, y es por eso que estamos con Beatriz Arteaga, directora de la Escuela de Enfermería ITENS de la Universidad de las Américas. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, muy bien, muchas gracias, Jean-Claude, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti también, por supuesto, y para poder hablar de esto que nos convoca. Justo además estamos viviendo esta primera ola de calor del 2024, que se da en la zona centro-norte, centro-sur del país, principalmente en las partes del valle, de la cordillera, temperaturas de hasta 35 grados. Y quiero que se entienda, es algo que ya hemos vivido, pero que quizás no estamos acostumbrados a cómo cuidarnos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer primero a nivel general, Beatriz? Sí, mira, muy interesante este tema porque dado los cambios climáticos que hemos tenido últimamente, si bien es cierto hemos tenido estas experiencias anteriormente, pero cada vez son más intensos las Claro. olas de calor. Por lo tanto, tenemos que entender que un golpe de calor, o lo que antiguamente llamábamos un periodo de insolación, es una enfermedad grave, es un cuadro agudo muy grave que puede comprometer la vida de las personas. Existe evidencia en donde han habido muertes por golpes de calor, ¿ya? Y desde ahí es importante entender cómo funciona nuestro organismo para termorregular, Claro. es decir, para combatir el calor. Nosotros normalmente tenemos una temperatura corporal que oscila o varía entre 35,8 y 37,2 grados Celsius, siendo un poquito más alta durante la tarde. Y cuando tenemos variaciones por baja temperatura o por alta temperatura ambiental, nuestro sistema, nuestro organismo reacciona. Tenemos gratamente tres mecanismos importantes a nivel orgánico, principalmente son los receptores de calor de la piel, en el cerebro, en el hipotálamo. Tenemos un sistema termorregulador y también tenemos algunos mecanismos como la sudoración, la sed, también es una alarma de deshidratación, y la vasodilatación periférica. Por lo tanto, aquí es importante entender que ante el aumento de la temperatura corporal, nuestro organismo va a reaccionar. Pero tenemos que cuidarnos y no someterlos a estas altas temperaturas, ¿ya? Porque el golpe de calor se da cuando nuestra temperatura corporal aumenta por sobre los 38 o 40 grados Celsius. Esto es sin tener, obviamente, fiebre por una infección aguda, Claro. ¿ya? Entonces, desde ahí es importante, lo primero y lo más que recomendamos en salud, los profesionales, es no exponernos a las altas temperaturas, sobre todo en los horarios que ya sabemos que es aproximadamente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Claro. ¿Ya? Muy importante, la no exposición. Y desde ahí mantenernos durante todo el día en estos días de altas temperaturas hidratarnos, porque el golpe de calor y esta manifestación grave obedece a un sistema, a un proceso de hipertermia, es decir, aumenta mucho la temperatura y nos deshidratamos. Y nuestro organismo, no solo la piel sufre, sino que también el cerebro, el sistema cardiovascular, nuestro riñón genera complicaciones. ¿Ya? Entonces nos tenemos que hidratar de manera fraccionada aproximadamente con 8 vasos grandes de agua, idealmente durante todo el día, ¿ya? Lo otro importante es andar con ropa cómoda, de algodón idealmente. Todas las fibras sintéticas y las ropas que son más plásticas, son más de no algodón, generan mayor sudoración y por ende mayor deshidratación. Claro. ¿Ya? Eso también hay que cuidar. También tenemos que preocuparnos de la alimentación, no solamente de hidratarnos. Estos días, idealmente, hidratarnos equilibradamente, favorecer las frutas, las verduras, evitar los altos excesos de grasas, de azúcares, ¿ya? Y sobre todo el alcohol. El alcohol es muy importante tener cuidado, porque muchas veces uno dice, hoy tengo sed, quiero tomarme una cervecita helada. Claro, en ese momento de sed,
claro, uno se toma, qué sé yo, una cerveza y disminuye la sed, pero la cerveza tiene, y el alcohol en general, un alto efecto diurético, y eso significa que nos hace orinar más y por lo tanto perdemos más líquido también. Así que también tenemos que tener mucho cuidado con el consumo de alcohol estos días. Claro. ¿Ya? Ahí, Beatriz, bueno, lo primero que tú decías, por ejemplo, era evitar la exposición al sol, pero tenemos en realidad están dispares de repente que, por ejemplo, no sé, alguien que trabaja en una oficina, sí, efectivamente va a evitar este sol porque entra en la mañana, después sale más tarde, bueno, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde todavía hay sol, pero no es la hora de mayor calor. Pero también tenemos gente que trabaja bajo el sol o que tiene que estar transitando, moviéndose. Ahí, ¿qué se puede hacer más allá, no sé, de un buen gorro, una buena chupalla, un quitasol? De repente uno ve gente incluso ya con paraguas en la calle para poder protegerse del sol. Sí, es súper importante porque hay mucha gente que trabaja en el aire libre, Claro. la gente que hace aseos municipales, mucha gente que está exponiéndose en todo momento al sol. Mira, aquí tenemos que pensar de los elementos de protección personal y uno de los más importantes antes de salir de casa es aplicarnos un bloqueador solar, un factor alto idealmente, sobre 35-50. Media hora antes de salir de la casa y de la exposición al sol. Eso no puede faltar. La botellita de agua y mantenernos hidratados durante todo el día. Utilizar gorros, que es parte de los elementos de protección personal, gorros, gafas de sol, idealmente con filtro UV también, y también en aquellas personas que tienen la posibilidad, porque también existen prendas de vestir con filtro UV, también se recomienda, son muy útiles, ¿ya? Sobre todo en estas personas que están exponiéndose en todo momento al calor. También se les recomienda que prioricen las caminatas o los en donde están exponiéndose a las temperaturas ambientales en sombras, idealmente buscar las sombras para caminar. Hacer pausas, ¿ya? Durante la jornada laboral, no estar permanentemente expuestos a la radiación, idealmente hacer pausas en la sombra, es muy importante. Y ante los primeros síntomas, tomar las medidas e incluso consultar antes de agravarse aún más. Claro, eso también te iba a consultar, Beatriz, porque hablamos de repente de, no sé, de un golpe de calor o de una insolación, pero ¿en qué tenemos que darnos cuenta? Porque pensando de nuevo gráficamente, pues estoy volviendo del trabajo, tuve que caminar, no sé, 10, 15 minutos, llego a la casa, oh chuta, que hace calor, pero a lo mejor, ¿qué ocurre ahí? Me siento mal, a lo mejor hay un mareo, a lo mejor ya estoy rojo, ¿en qué uno tiene que fijarse cuando efectivamente es algo más grave? Exacto. Mira, cuando comienza la termorregulación, este proceso que yo les expliqué al principio, en donde nuestro organismo empieza a reaccionar ante la alta temperatura, hay un proceso de sudoración profusa, ¿ya? Y esta sudoración, la persona transpira mucho, en una primera instancia genera deshidratación. Claro. Y luego viene la sensación de mareo, fatigabilidad o decaimiento, y en etapas más comprometidas o más complejas viene compromiso de conciencia, obnubilación, somnolencia, obnubilación y definitivamente el compromiso de conciencia, y no tenemos que llegar a esa instancia. Por lo tanto, cuando comienza la sudoración profusa, ahí yo tengo que tener mucha cautela y empezar a tomar las medidas. Inmediatamente colocarme en la sombra, tomar líquido, porque también se acompaña de dolor de cabeza, esta sensación de fatigabilidad. Entonces tenemos que evitar llegar a esas etapas más complejas, sino que en los estadios más tempranos del golpe de calor o de los síntomas actuar. Claro, porque en ese mismo ejemplo quizás uno llega y a lo mejor se toma un vaso de agua muy helada o un vasón de Coca-Cola o de bebida o un vasón de cerveza y listo, ahí vamos regulando. Y además también la situación que a veces te llama a recostarte un rato. No sé si esas cosas son correctas porque quizás está el golpe de calor y después el golpe de frío por el otro lado y no sé si ayuda tanto. Claro, mira, la hidratación tiene que ser idealmente fraccionada durante toda la jornada. Cuando uno llega con la sed
inminente es Con la porque sed viva. ya estoy deshidratado. Ya. La sed es un mecanismo, una alarma de nuestro organismo en donde nos dice estamos deshidratados. En ese momento, si yo ya estoy con sed, lo ideal es tomar agua, no abusar de las extremas temperaturas, siempre tratar de entender que nuestro organismo cuando sensa baja temperatura en una zona, reacciona aumentando la temperatura por estos mecanismos termorreguladores. Por lo tanto, estas aguas ultra frías tampoco se recomiendan. Agua templada, ¿ya? Y efectivamente el reposo ayuda, porque este sistema de deshidratación, este proceso de deshidratación genera trastornos cardiovasculares, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y también hay trastornos de la coagulación en momentos más complejos, cuando yo estoy mucho rato expuesto al sol. Y también procesos de descompensación neurológica. Y por eso viene el compromiso de conciencia. Claro. Conversamos con Beatriz Arteaga, directora de la Escuela de Enfermería y TENS de la Universidad de las Américas, para saber cuáles son las principales recomendaciones, qué hacer ante el calor, ante las altas temperaturas, pensando por supuesto en este verano. Beatriz, hemos conversado principalmente quizás en la población en general, pero en nuestras familias, cómo podemos cuidar a los niños y a las niñas, también a las personas mayores, porque tienen una piel distinta, los niños no tienen el autocuidado ya establecido y quizás tampoco las personas mayores, porque a lo mejor ya, bueno, toda la vida no me cuidé, ahora menos. Pero cómo nosotros en ese entorno familiar podemos cuidarlo y cuidarla. Súper importante porque los niños, las edades extremas en general, tienen estos sistemas y mecanismos no tan activos como los adultos. Los niños porque tienen un sistema termorregulador inmaduro y los adultos porque ya va decreciendo esta respuesta, ¿ya? Y sobre todo los adultos mayores porque tienen muchas enfermedades asociadas y toman fármacos, ¿ya? Por lo tanto, ahí es importante, bueno, en la mañana lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos niños o adultos mayores es ventilar las habitaciones, los domicilios temprano cuando todavía no está la alta temperatura. Idealmente dejar un par de, ventanas para que pueda circular el aire. Y también se pueden utilizar los ventiladores, enfriadores de aire y los aires acondicionados, pero con cautela, de manera fraccionada, porque el abuso también del aire acondicionado puede resfriar también. Exacto, porque mira, sí, aquí es súper importante entender que nuestro cuerpo, nuestro organismo necesita un equilibrio. No podemos abusar de los extremos, ni de las altas temperaturas ni de las bajas temperaturas. El aire acondicionado puede propiciar infecciones respiratorias importantes. Los resfríos en verano generalmente ocurre por eso, porque yo estoy en un lugar muy frío y me voy y me expongo al calor o viceversa. Y bueno, ahí es importante ventilar las habitaciones, mantener a los niños a resguardo en los horarios de máxima temperatura, tenerlos bien hidratados en ambos casos, ¿ya? A los adultos mayores mantener sus enfermedades crónicas controladas, idealmente sus medicamentos, la adherencia al tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, es muy importante en las personas que tienen hartas patologías, se llama multimorbilidades, ¿ya? Eso es muy importante. Y además que me imagino que un golpe de calor o los primeros síntomas de un golpe de calor es distinto o más bien más grave en niños, niñas y en personas mayores. Por supuesto, los niños tienen un alto porcentaje de su superficie corporal constituida por agua. Aproximadamente un 70, un 80% en los más pequeñitos es agua. Por lo tanto, una deshidratación podría ser incluso mortal para ellos. Y en los adultos mayores es al revés, es muy poca la agüita que tienen, por lo tanto la poca agua que tienen de su superficie corporal, perderla o exponerse a un cambio de esta magnitud, a un golpe de calor, también puede descompensar sus enfermedades crónicas y generar situaciones graves que requieran hospitalización en ellos. Claro. Lo último, Beatriz, ¿qué hacer en el cuidado en las zonas de veraneo? Claro, uno de repente está en sus casas, pero se va a zonas de veraneo a veces precisamente buscando el sol, buscando el calor, se pasan el día en la playa, en el lago, o exponiéndose al sol, al calor. ¿Cómo protegernos ahí?
Sí, muy importante la conciencia que el sol nos beneficia en alguna medida Claro. porque produce que nuestro organismo sintetice vitaminas que finalmente nos ayudan en la fijación del calcio a los huesos, en muchas... también estéticamente es muy lindo estar tostado, ¿cierto? Pero no nos podemos... tenemos que tomar conciencia de que el sol también genera daño. Claro. El daño acumulativo a lo largo de la vida en los melanocitos, en la piel principalmente, puede generar cáncer. Y en una etapa aguda puede generar estos golpes de calor graves. Por lo tanto, la exposición a la playa, la piscina, siempre tiene que ser en zonas sombrías y si no tengo sombras, llevar quitasoles, ¿ya? Idealmente no exponerse al sol de manera directa sin bloqueador solar. Mantenernos hidratados durante todo el día, alimentarnos equilibradamente, no abusar de la piscina, del agua del mar, porque eso también va a generar otro tipo de enfermedades del verano. Así Claro. que hay que tener mucho cuidado con la exposición directa al sol. Ya estas deleites del verano, tiene que ser finalmente el verano un momento de felicidad, no que nos genere un daño a la salud. Bueno, nos queda entre las principales recomendaciones entonces evitar o la exposición al sol, no estar directamente al sol, si se va a estar, tener algún tipo de protección, ya sea en la piel, ya sea algún gorro y por supuesto mantenerse siempre hidratado. Beatriz, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes. Es la conversación que hemos tenido con Beatriz Arteaga, directora de la Escuela de Enfermería ITENS de la Universidad de las Américas, como decíamos, para poder saber cómo cuidarnos durante este verano ante las altas temperaturas, ante las olas de calor y cómo cuidar también a nuestro entorno familiar, principalmente a niños, niñas y a las personas mayores de nuestras familias. Esta conversación la puede revisar en extenso en radioregionales.cl y todas nuestras plataformas. Agradecidos de que nos haya acompañado, que tenga muy buen día.